y bueno, siempre ha dicho que sí, que le conoce, pero no se reconoce públicamente esos homenajes. Para los que sepáis inglés, os recomiendo un videoensayo absolutamente maravilloso de Tony Hsu, que tiene un canal que se llama Every Frame is a Picture, en el que analiza cómo Satoshi Kon juega con el espacio y sobre todo cómo edita sus películas de animación, que es absolutamente alucinante, con lo cual si no conocéis el cine de Kon, os animo a que veáis este vídeo como una introducción a su cine y espero que también empecéis a buscar sus películas. El último director de Madhouse del que voy a hablar es Mamoru Hosoda, que es este director al que Ghibli invitó a hacer El castillo ambulante y del que él se salió. Empezó su formación en Toei, con lo cual su cine tiene una estética clásica, muy similar a la de Ghibli, aunque Madhouse le financió sus primeras películas. Su público objetivo es el público general, es los niños y, igual que Miyazaki, también se mueve en mundos fantásticos. Empezó con La chica que saltaba a través del tiempo, que es una película para adolescentes, pero luego ya fue abriendo este público y sobre todo el elemento fantástico de su cine con Summer Wars y Los niños lobo, que es una absoluta obra maestra. Con esta película crea su propio estudio que se llama Estudio Chizu y decide salirse de Madhouse porque Madhouse tiene una política de financiación un tanto peculiar que no viene al caso y entonces él no podía desarrollar sus películas como quería y para sus dos últimos trabajos los ha hecho dentro de su propio estudio, el Estudio Chizu. Su película más relevante yo diría que es El niño y la bestia, sobre todo por todas las similitudes que tiene con el cine de Hayao Miyazaki y del viaje de Chihiro. De hecho, en este debate por saber quién va a ser el sucesor de Hayao Miyazaki, yo diría que si nos centramos en un ámbito estrictamente narrativo, sería sin duda Mamoru Hosoda. ¿Cuántos de vosotros conocéis a Mamoru Hosoda? Bien. Os voy a poner el tráiler de El niño y la bestia para que veáis un poquito cómo es la estética, para aquellos que no lo conocéis, y lo símil que es al cine de Hayao Miyazaki. Tienen otros directores también que están haciendo cine en este momento. Tienen Okiura, que tiene una producción muy pequeñita, solo de 2 películas, porque a él le interesa más el lado de dibujar más que el de dirigir. Luego a Kenji Kamiyama, que ha hecho muchas series de televisión relacionadas con el universo de Ghost in the Shell. Y por último a Keiichi Hara, que es un director que se está moviendo mucho en festivales internacionales, pero del que hoy no voy a hablar, a pesar de que es muy conocido, porque para mí todavía no es un autor. Tiene un cine muy interesante, pero su primera película fue una película infantil, luego pasó a un drama adolescente durísimo que se llama Colorful, una película muy interesante, y después hizo Miss Hokusai, una película de época, y ahora ha hecho una película fantástica cuya protagonista es un adolescente, con lo cual no tengo claro si es que es un director muy polifacético o que simplemente está intentando buscar su mercado, pero no tiene como una serie de características que se puedan traspasar de una película a otra, con lo cual lo he dejado fuera de la presentación. Sin duda el más conocido, y es una figura absolutamente relevante dentro del mundo del anime en Japón, es Mamoru Oshii. Él hace un cine de ciencia ficción, pero es un cine de ciencia ficción filosófico. Tiene una profundidad apabullante y de hecho la segunda película de Ghost in the Shell, Innocence, es una película que incluso puedes seguir si no tienes determinados conocimientos del budismo y del confucianismo, porque de repente te citan versos sacados de monjes y de haiku, que se queda uno un poco perdido. Y de hecho su cine es bastante críptico, no es un cine que da respuestas, es un cine que está constantemente lanzando preguntas al espectador, pero sin resolverlas en ningún momento, porque lo que busca es abrir el debate, pues una búsqueda filosófica, que es lo que estaba diciendo. En él se habla sobre todo de este conflicto entre el hombre y la tecnología, de cómo el hombre asimila esa tecnología o no la asimila y eso hace que se produzca una serie de desgracias en su vida cotidiana. Tiene muchísima influencia del cine de vanguardia y sobre todo del cine europeo de los años 70, fundamentalmente de Chris Marker y de Jean-Luc Godard. De hecho es muy curioso porque tiene una carrera profesional doble. Por un lado tiene una carrera como director de animación, pero por otro lado hace películas live action que yo diría que no son ni siquiera de serie B, yo creo que llegan como mucho a la C.
en el que juega también con este discurso filosófico, pero en un universo mucho más críptico y cerrado. La última película de animación que hizo la hizo en el año 2008, una película muy interesante sobre los clones y sobre qué hace que un humano sea humano o qué hace que uno tenga identidad, y se ha anunciado hace poquito que está preparando una serie de televisión para el año 2020. A Mamoru Oshii, entre otras cosas, se le debe una película como Matrix, porque las hermanas Wachowski, cuando hicieron Matrix, se basaron muchísimo en Ghost in the Shell y sobre todo en este fragmento del principio para crear la estética de Matrix. Pero, por ejemplo, esto no es un homenaje, entre comillas, porque los Wachowski siempre han sido muy abiertos en cuanto a la influencia de Ghost in the Shell en su cine, y en cada entrevista que tenían oportunidad hablaban de Mamoru Oshii. Oshii también tiene una producción experimental y tiene una película que es un mockumentary, un falso documental, que es una absoluta locura visual, en la que habla de un Japón alternativo en el que en vez de yakuza hay una serie de gorrones de la comida rápida, no tenemos un término para decirlo en español. Entonces, pues básicamente cuenta la historia de figuras legendarias que van a sitios de ramen y a sitios de comida rápida, y su arte consiste en irse del lugar sin pagar. Entonces hace un documental hablando de este Japón alternativo y siguiendo estas figuras con una estética muy peculiar. Lamentablemente no está traducida fuera de Japón, por lo cual solo os pongo un fragmento para que veáis la estética. Se entiende todo. 狐は美女に化けるのが相場とはいえ、文字通り目の覚めるような美女である。この狐、なおケツネコロッケのおりんという。何者じゃてめえは。誰に聞いてんのさ。狐そばへコロッケつけ込み、いい風味とうと2杯も食らったあげくり、税金を払う気もねえし、てめえで聞いてんだ。大方下っ腹に毛のねえ海山に千年ずつのフルネコだな。Lo que hizo fue fotografiar a todos los personajes y luego animarlos como si fuera animación de recortables en 3D. Es una película muy interesante en la que el narrador no deja de hablar en ningún momento, y como curiosidad os puedo decir que Toshio Suzuki, el productor de Studio Ghibli, del que él es muy amigo, tiene un cameo en esta película. Pero Mamoru Oshii también es muy conocido por ser responsable del segmento animado de Kill Bill. Y de hecho es curioso porque Mamoru Oshii tiene un corto que se llama Blood the Last Vampire, que fue todo un éxito a nivel internacional, y a Tarantino le gustó tantísimo que decidió pedirle a Production IG que se encargara de hacer la parte animada de Kill Bill. Production IG dijo que no le interesaban, que estaban haciendo otros proyectos y que muchas gracias, pero que no. Total, Tarantino viaja a Tokio, se presenta en Production IG y pide que le atiendan, y dice: mira, lo siento, no tienes cita, no te podemos atender. Y Tarantino decidió sentarse hasta que le atendieran, y de hecho les convenció para que hicieran el corto de Kill Bill, que no os lo voy a poner porque es lo suficientemente conocido y popular como para que, si no lo habéis visto, podáis encontrarlo. Ya saliéndonos de estas tres estéticas del anime que han marcado y que siguen marcando el anime comercial, hay otra serie de estudios mucho más pequeños que tienen una producción, digamos, menos ambiciosa a nivel de distribución, pero que sí que son sumamente interesantes. El primero de ellos es Studio 4C, creado por Koji Morimoto. Koji Morimoto es un animador sumamente interesante. Nuevamente también se basa en la ciencia ficción, es muy amigo de Katsuhiro Otomo, y de hecho el estudio se llama Studio 4C porque querían hacer una animación que fuera densa y trascendente. Ha sido freelance para Madhouse, ha trabajado en muchos de estas películas de cortometrajes que ha hecho Otomo, pero sobre todo a mí lo que más me interesa es un corto dentro de Memories que se llama Magnetic Rose, que hizo en colaboración con Satoshi Kon, en el que se vuelve a explorar este mundo psicológico y de ciencia ficción, y de saber qué es realidad y qué es ficción. Aquí os dejo una lista de todos sus cortometrajes,
Quizá a mí el que más me interesa sea Norseman Sound Insect, que es un cortometraje muy cortito que podéis encontrar en internet, sobre todo porque es muy diferente. Y os voy a poner un pequeño clip de Memories para que veáis cómo es esta estética y sobre todo esta narrativa de juegos de realidades. 現実がどれほどのものだっていうの？わからないの？見せてあげるわ。Es el mismo que hizo Akira. Sí, se nota. Verdad que sí. Otro. El cortometraje cuenta la historia de de una tripulación que va a otra aeronave que tiene una señal de emergencia, y cuando entran se tienen que enfrentar a una inteligencia artificial que básicamente quiere que se queden en la nave para siempre, y lo que va a hacer va a ser robarles sus recuerdos y crear realidades alternativas dentro de la nave para intentar engañarles y que se queden con ella y no destruyan la nave. Fuera de estos tres estudios que empezaron en los 60 y luego continuaron en los 80 con Ghibli, con Madhouse y con Production IG, encontramos por supuesto la figura de Makoto Shinkai con su compañía Comics Wave, que saltó a la palestra internacional en el año 2016 con Your Name, que supongo que habréis visto la mayoría de vosotros. ¿Cuántos habéis visto Your Name? Bien, mucho más que las películas de Miyazaki, estoy sorprendida. Makoto Shinkai es muy interesante, es un autor autodidacta. Él trabajaba para una compañía de videojuegos y empezó haciendo cortometrajes con su ordenador en casa. De hecho, sus primeros cortometrajes los dobló incluso él con su mujer. Su primer mediometraje, el que le da digamos, el salto internacional, que se llama Voices of a Distant Star, es un mediometraje de 45 minutos que nuevamente dobla con su mujer, pero que atrajo la atención de los distribuidores, que le dieron un presupuesto para que lo redoblara con un equipo profesional. Desde ahí empieza una carrera meteórica, sobre todo en un circuito crítico, con películas como 5 centímetros por segundo, que para mi gusto sigue siendo su gran obra maestra. Se caracteriza por tener una paleta cromática de tonos pasteles, un cine profundamente melancólico. De hecho, Your Name es su primera película con un final feliz. Hasta ese momento todas sus películas eran profundamente tristes, porque él tuvo una adolescencia muy complicada, y él sobre todo quería dirigir un mensaje a los adolescentes diciéndoles que no estaban solos en ese proceso de transición hacia la edad adulta, que es profundamente doloroso, y más en una sociedad como la japonesa, en la que uno tiene que esconder sus sentimientos y digamos, como representante de la sociedad.
Por otro lado tenemos a Kyoto Animation, a KyoAni, conocido por su trabajo para Netflix, Violet's Evergarden, pero tiene muchas más películas y muchas más series muy interesantes. A mí me parece uno de los estudios con más potencial en este momento, sobre todo porque está invirtiendo muchísimo en dar voz y visibilidad a las mujeres. Es el primer estudio que ha conseguido que una mujer directora sea conocida internacionalmente, como es el caso de Naoko Yamada. Naoko Yamada está muy interesada en el mundo adolescente, pero en el día a día. O sea, ella presenta escenas absolutamente cotidianas, la música tiene un peso muy relevante en su cine, ya sea porque los protagonistas están en una banda musical o porque la música vertebra la narrativa de su cine. Su obra más interesante hasta la fecha es A Silent Voice, que es una película que además es una denuncia bastante potente sobre el bullying que reciben los adolescentes en Japón. Habla de la historia de una niña que es sordomuda y que durante la primaria hay un niño que le hace la vida imposible e incluso la maltrata físicamente. Y cuando ese niño se hace adolescente, intenta acercarse a ella para redimirse y para pedirle perdón por cómo se había comportado. Es una película con una sensibilidad absolutamente diferente, una película fundamental que ha catapultado a Yamada en el mapa de todos los críticos internacionales. Lamentablemente la situación de KyoAni, que es como lo conocen todos sus fans, está en un momento muy delicado porque en julio sufrieron un ataque. Un señor que alegaba que le habían hecho un plagio de una novela perdió fuego al estudio en Kioto y de hecho murieron 35 personas, entre ellas uno de sus directores más importantes que dirigió una serie absolutamente maravillosa que se llama La melancolía de Suzumiya Haruhi. Como no es tan conocida el cine de Yamada, os voy a poner el tráiler de A Silent Voice, porque además está hecho con mucha delicadeza y plasma muy bien lo que es la película en sí. Muy buena también. Las dos son geniales. Qué nostalgia. Yo viví en una especie de casa enseñada por ¿qué es eso? Un amigo mío tenía que era maravilloso. Tenía un proyector HD. Qué suerte. Por último, quisiera hablaros de Saiyan Saru y de su creador, de Masaaki Yuasa, que es un animador absolutamente fuera de clasificación. Tiene muchísima influencia del dadaísmo, del surrealismo, la mayoría de sus obras son un verdadero desafío, tanto visual como narrativo. Su serie de animación más conocida se llama Tatami Galaxy, que os recomiendo a todos, pero con la que hay que tener un ejercicio de paciencia bastante importante porque el narrador habla muy deprisa y es muy difícil seguir los subtítulos, pero que es una obra fundamental del anime para televisión. Y ya en el año 2004 empezó a hacer películas. Empezó con Mind Game, que es un juego mental, literalmente. Es una película muy diferente, con una estética que se aleja completamente del anime y que le valió el reconocimiento internacional. En el año 2007, después de llevar varios años haciendo solo producción para la pequeña pantalla, hace dos películas. Por un lado hace Night is Short, Work and Girl, que es una continuación de Tatami Galaxy y de la que vamos a ver un fragmento para que veáis hasta qué punto su estética es completamente surreal y alocada, y otra película que se llama Look Over the Wall.
Con Lu Over the Wall, Yuasa está intentando encontrar un público más amplio. Él tiene muy claro que su nicho es muy concreto y evidentemente el éxito comercial es imposible porque su cine no es fácil, porque su cine no es Disney y porque su cine no es Ghibli. Con lo cual propone Lu Over the Wall, que es una historia de amor entre un niño, entre un adolescente y una sirena. Entonces, bueno, hasta aquí la historia pues puede parecer normal, pero en el mundo de Yuasa nada es normal, con lo cual el giro es que la sirena es una sirena vampiro. Esto va a generar toda una serie de situaciones rocambolescas y hacia el final de la película sí que vuelve, digamos, a su cine surreal, aunque digamos que con un discurso más accesible para los niños, que no era el caso de su cine anterior. Con su última película, Ride Your Wave, que yo he visto hace poquito en un festival en Canadá, ha intentado volverse todavía más comercial y lamentablemente no le ha salido bien. De hecho, la película solo es interesante cuando no consigue, digamos, reprimirse a sí mismo y te presenta una situación absolutamente loca. El punto de partida de Ride Your Wave es una chica que se enamora de un chico, empiezan una relación y lamentablemente él es bombero y muere en un incendio. Ella es incapaz de superar su pérdida y de repente un día descubre que cantando una canción que ellos escuchaban habitualmente, su novio muerto aparece en forma acuática. Entonces, bueno, ella compra un delfín gigante de plástico, le encierra ahí, se lo lleva a todas partes, hace una vida normal y diaria, pero nadie más ve a su novio muerto y piensan que está loca. Es muy cursi, psicológicamente no la maneja bien, pero sí tiene momentos muy interesantes, como por ejemplo uno en el que el mejor amigo de su novio intenta pedirle una cita, ella se agobia, se encierra en el cuarto de baño, canta la canción y su novio aparece literalmente en el váter. Entonces empiezan a mantener una conversación en la que ella dice que no puede superarlo y él le dice, solo te digo que mi amigo está al otro lado de la puerta y es plenamente consciente que estás hablando con el agua del váter. Entonces, bueno, Yuasa tiene este tipo de momentos absolutamente delirantes. De hecho, le invitaron a colaborar en Hora de Aventuras con un episodio que se llama Food Chain, que es absolutamente magistral. Y si no lo conocéis, os lo recomiendo, porque aunque es un director más minoritario, es profundamente interesante el despliegue de su universo narrativo. Y os pongo el clip si consigo encontrar el puntero del ratón, que no es el caso. La técnica hoy no me acompaña. Ahora. たまたま通りかかったものだから奇遇ですねたまたま奇遇です奇遇私はなるべく彼女の目に留まるよう心がけてきた君は外堀を埋めているのが好きだよね。目の前に相手がいるのになぜぶつからん。火は熟しつつある必要なのは待つ勇気であるあの子がスケートボード蹴って思ってどり飛ばす雨とイスラッド滑っている闇がなぜタンコ私の思い描いていた台本ではない彼女が愛読していた本を手に入れれば心をつかむのはたやすいとか思っていたんだろう私には私の相手もがあるんだこうして出会ったのも何かのご縁。彼女の情報も集められて知りたくはないのかい。このパンツを履くとしない。彼はいよいよ一世一代の勝負をかけるらしいよっしゃなもんハイエンジン。このままそれも思いを打ち上げることなくそれを伝えた死んでも食いられないものがあるか我はもしかし歩けが求め Bueno, con esto termino mi recorrido por los grandes maestros del cine de animación japonés. Espero que hayáis descubierto nuevos directores y sobre todo que os haya abierto una ventana al mundo del anime que es mucho más amplio y plural que el cine de Hayao Miyazaki. Muchas gracias.